Bienvenido al canal Páginas Prohibidas, tu canal de audiocast de terror. Antes de empezar, me gustaría pediros que si os gusta la historia, consideréis suscribiros y activar la campanita para no perderos las próximas historias, y también dejéis vuestra opinión y sugerencias para futuras historias en los comentarios. Sin más preámbulos, comencemos. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos que se reflejaban sobre las aguas del Golfo de México. El Esperanza, un barco pesquero de tamaño mediano, se mecía suavemente sobre las olas. A bordo, 5 hombres se preparaban para una noche más de pesca, ajena a lo que el destino les tenía preparado. Miguel Sánchez, el capitán, un hombre robusto de 50 años con piel curtida por el sol y el salitre, verificaba los instrumentos en el puente. Su experiencia de 30 años en el mar le había enseñado a respetar sus peligros, pero también a amarlo como a un viejo amigo. «Pinche clima se está poniendo raro», murmuró, observando cómo las nubes comenzaban a agruparse en la distancia. «Raúl, ¿revisaste las redes?» Raúl Vega, el segundo al mando y amigo de la infancia de Miguel, se acercó limpiándose las manos con un trapo sucio. Era un hombre delgado pero fibroso, con una cicatriz que cruzaba su mejilla derecha, recuerdo de una pelea de cantina en sus años más jóvenes. «Todo listo, Miguel. Pero te digo una cosa, hay algo que no me gusta. El mar está muy quieto, como si estuviera esperando algo». Los otros 3 tripulantes también sentían esa inquietud. Javier, el joven novato de apenas 20 años que había empezado a trabajar con ellos hace 3 meses, Ernesto, el cocinero taciturno cuyo pasado nadie conocía completamente, y Diego, el mecánico, un hombre práctico que confiaba más en las máquinas que en las personas. «Son puras mamadas tuyas», respondió Miguel, aunque no pudo evitar sentir un escalofrío. «Vamos a navegar un poco más al norte, donde pescamos bien la semana pasada». El motor del Esperanza rugió con más fuerza mientras se adentraban en aguas más profundas. La noche cayó rápidamente, y con ella, una niebla espesa comenzó a rodearlos. «Capitán, esto no es normal», dijo Javier, visiblemente nervioso. Nunca había visto una niebla así en esta época del año. Miguel iba a responder cuando Diego lo interrumpió con un grito desde la proa. «Capitán, hay algo adelante». Todos corrieron hacia donde señalaba Diego. A través de la niebla, una silueta oscura y enorme emergía lentamente, un barco de considerable tamaño, aparentemente a la deriva. «¿Qué diablos hace un barco así en medio de la nada?», murmuró Ernesto, rompiendo su habitual silencio. «No hay luces», observó Raúl. «Y no responde a ninguna señal». Miguel tomó sus binoculares y observó detenidamente. Era un barco pesquero mucho más grande que el suyo, de diseño antiguo pero en perfectas condiciones. Lo más extraño era que no mostraba signos de daño ni abandono. «Vamos a acercarnos», decidió Miguel después de un momento. «Podría haber gente necesitando ayuda». «No creo que sea buena idea», objetó Raúl. «Algo no anda bien ahí. ¿Y si tienen problemas? No podemos simplemente irnos», insistió Miguel. Finalmente, el Esperanza se acercó al misterioso navío. Al estar a pocos metros, pudieron leer el nombre en el casco: La Vorágine. «Nunca he oído hablar de ese barco», comentó Diego. «Parece nuevo», añadió Javier, confundido. «Pero es un modelo que dejaron de fabricar hace como 50 años». Miguel tomó una decisión. «Raúl, Javier, vengan conmigo. Vamos a abordarlo y ver si hay alguien. Diego, Ernesto, quédense aquí y mantengan comunicación por radio». Mientras preparaban el bote pequeño para acercarse, ninguno de ellos notó la forma en que la niebla parecía concentrarse alrededor de la vorágine, ni cómo las aguas, extrañamente quietas en todas partes, se agitaban suavemente alrededor del casco del barco abandonado, como si algo bajo la superficie respirara. El sonido de sus botas contra la cubierta de metal resonó hueco y antinatural mientras Miguel, Raúl y Javier abordaban la vorágine. La niebla se había vuelto tan densa que apenas podían ver el Esperanza a escasos metros de distancia. «¿Hola? ¿Hay alguien a bordo?», llamó Miguel, pero solo el silencio respondió. Raúl sacó una linterna y la encendió, iluminando la cubierta. Todo estaba perfectamente organizado y limpio, sin señales de abandono apresurado o problemas. «Parece que lo dejaron hace unos minutos», murmuró. «Pero no hay nadie». Javier se acercó a un balde con agua que encontró junto a un montón de sogas perfectamente enrolladas. «Capitán, mire esto», dijo, metiendo la mano en el agua. «Está helada, como si acabaran de sacarla del fondo del mar». Miguel frunció el ceño. «Vamos a revisar el interior. Mantengámonos juntos». Se acercaron a la puerta que conducía a los camarotes y la sala de control. Miguel la empujó, y ésta se abrió sin resistencia,
revelando un pasillo débilmente iluminado por la luz de emergencia. La energía funciona, observó Raúl con sorpresa. ¿Cómo es posible? El interior del barco estaba tan inmaculado como la cubierta. En la cocina encontraron platos servidos, con comida que parecía recién preparada, pero que al tocarla estaba fría como hielo. En los camarotes, las camas estaban hechas, y algunos objetos personales descansaban sobre las mesitas de noche, fotografías en blanco y negro, relojes detenidos, cartas a medio escribir. Esto no tiene ningún maldito sentido, dijo Raúl, cada vez más inquieto. Es como si toda la tripulación hubiera desaparecido en un instante. Mientras avanzaban hacia el puente de mando, Javier notó algo extraño. No hay calendario ni nada que indique la fecha, comentó. Y miren las fotos, la ropa, todo parece de otra época. En el puente encontraron el libro de bitácora. Miguel lo tomó y lo abrió por la última entrada. 14 de marzo, pero no dice el año, leyó en voz alta. Extrañas luces en el horizonte. El mar está inusualmente calmo. El capitán Valverde ha decidido investigar. Pasó la página, pero el resto estaba en blanco. En ese momento, la radio que llevaban crujió con la voz de Diego. Miguel, ¿me copias? Algo está pasando aquí. El radar muestra algo extraño. Parece que hay otro barco cerca, pero no podemos verlo. ¿De qué hablas? Respondió Miguel. No hay ningún otro barco además de los nuestros. Te digo que el radar marca otro objeto, grande, casi encima de nosotros. La comunicación se cortó abruptamente. Diego, responde. Miguel llamó varias veces sin obtener respuesta. Tenemos que volver, urgió Raúl. Algo no está bien. Se apresuraron hacia la cubierta, pero cuando salieron, la niebla se había vuelto tan espesa que no podían ver ni sus propias manos frente a ellos. ¿Dónde está el Esperanza? Preguntó Javier, con voz temblorosa. Debería estar justo ahí. Ernesto. Diego. Gritó Miguel. Para su sorpresa, escucharon un grito en respuesta, pero no venía de la dirección donde debería estar su barco, sino del interior de la vorágine, de donde acababan de salir. ¿Eso fue? Javier no terminó la frase. Sonó como Diego, completó Raúl, palideciendo. Imposible, él está en el Esperanza, insistió Miguel, aunque su voz traicionaba su creciente inquietud. Un segundo grito, esta vez claramente de Ernesto, resonó desde las profundidades del barco fantasma. Voy a regresar a ver, decidió Miguel. Ustedes quédense aquí y traten de contactar con el Esperanza. No, Miguel, lo detuvo Raúl. Si vamos juntos. No nos separamos. Los tres hombres volvieron a entrar en el barco, siguiendo los gritos que ahora parecían provenir de la sala de máquinas. Mientras descendían por estrechas escaleras metálicas, la temperatura bajó drásticamente, hasta el punto que podían ver su aliento. Cuando llegaron a la sala de máquinas, lo que vieron los dejó helados. Las máquinas funcionaban a toda potencia, pero en lugar del ruido ensordecedor que deberían producir, operaban en un silencio antinatural. Esto es imposible, susurró Raúl. Un movimiento captó su atención. En la esquina más alejada, una figura se movía entre las sombras. Diego, llamó Miguel, avanzando. ¿Eres tú? La figura se giró, revelando el rostro de Diego, pero algo estaba terriblemente mal. Sus ojos, vidriosos y vacíos, reflejaban la luz de manera antinatural, y su piel tenía un tono azulado, como la de un ahogado. Tienen que irse, dijo Diego, con una voz que no parecía la suya, más profunda y resonante. Antes de que sea demasiado tarde. Él ya los ha visto. ¿Quién? ¿De qué hablas? Preguntó Miguel, acercándose a su amigo. Diego levantó la vista por encima del hombro de Miguel, y una expresión de terror se dibujó en su rostro. Ya está aquí, susurró. Los tres se giraron, pero no había nadie detrás de ellos. Cuando volvieron a mirar, Diego había desaparecido. Tenemos que salir de aquí, gritó Javier, ahora presa del pánico. Corrieron hacia la cubierta, pero al llegar, descubrieron con horror que la vorágine ya no estaba inmóvil. El barco se movía, cortando las aguas a una velocidad imposible para un navío de su tamaño, y el Esperanza había desaparecido por completo. La niebla se había disipado lo suficiente para revelar la luna llena, que iluminaba el mar con una luz fantasmal. Y en esa luz, Miguel vio algo que le heló la sangre. A lo lejos, decenas de barcos navegaban en formación, todos con el mismo aspecto antiguo y perfecto de la vorágine, todos en completo silencio. A medida que la noche avanzaba, Miguel, Raúl y Javier se encontraban atrapados en la vorágine, un barco que parecía tener voluntad propia. Habían intentado acceder a los controles, pero estos no respondían, el timón giraba solo,
y las máquinas funcionaban sin que nadie las operara. Estamos jodidos, murmuró Raúl, mirando el horizonte donde la flota fantasma navegaba en perfecta sincronía. Este pinche barco nos ha secuestrado. Miguel se pasó una mano por el rostro, intentando mantener la calma. Debe haber una explicación. Quizás estamos alucinando, tal vez hay algún gas tóxico en el barco. ¿Los tres viendo lo mismo?, cuestionó Javier. Eso no tiene sentido, capitán. Se refugiaron en el comedor, incapaces de enfrentar la visión de aquel convoy espectral. Javier había encontrado una radio antigua y trataba desesperadamente de hacer contacto con alguien. Solo hay estática, informó, frustrado. Y a veces, voces, pero no puedo entender lo que dicen. Raúl se levantó de repente. Voy a buscar a Diego y Ernesto. Si los vimos aquí, deben estar en alguna parte. No sabemos si realmente era Diego, respondió Miguel. Podría ser otra cosa, haciéndose pasar por él. ¿Otra cosa? Javier levantó la mirada, aterrorizado. ¿Cómo qué? Antes de que Miguel pudiera responder, un sonido captó su atención. Pasos lentos y pesados que se acercaban por el pasillo. Los tres se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. La puerta del comedor se abrió lentamente, pero no había nadie allí. ¿Quién anda ahí?, preguntó Miguel, su voz firme a pesar del miedo. Un susurro apenas audible llenó la habitación, como si docenas de voces hablaran al unísono. Bienvenidos a bordo. Él los estaba esperando. ¿Quién nos esperaba?, insistió Miguel. ¿Qué quieren de nosotros? Las luces parpadearon, y cuando se estabilizaron, una figura estaba sentada a la mesa con ellos, un hombre anciano vestido con un uniforme de capitán de principios del siglo XX. Su rostro, pálido y arrugado, tenía una expresión serena, pero sus ojos estaban completamente negros, sin pupila ni iris. Mi nombre es Alejandro Valverde, dijo el anciano, con una voz que parecía venir de muy lejos. Capitán de la Vorágine desde 1918 hasta... bueno, hasta ahora. Eso es imposible, respondió Raúl. Serías un anciano de más de 100 años. El viejo sonrió, revelando dientes amarillentos y puntiagudos. El tiempo no significa nada aquí, en la flota del oscuro. Ustedes han sido elegidos, igual que nosotros lo fuimos hace muchos años. ¿Elegidos para qué?, preguntó Miguel. Para servir, respondió simplemente Valverde. Esta noche, cuando los tres mares se encuentren bajo la luna negra, necesitamos nuevos tripulantes. Javier se puso de pie bruscamente. Está loco. No vamos a servir a nadie. Queremos volver a nuestro barco. Valverde lo miró con paciencia, como un maestro ante un alumno difícil. Tu barco ya no existe, muchacho. Ahora es parte de la flota, como pronto lo serán ustedes. Mentira, espetó Miguel. El Esperanza está ahí fuera, y Diego y Ernesto también. Veo que necesitan una prueba, suspiró Valverde. Síganme. Contra su mejor juicio, los tres siguieron al extraño capitán hasta la cubierta. La noche había dado paso a un amanecer imposible. El cielo estaba dividido en tres secciones, cada una con un sol diferente en el horizonte. Los tres mares, explicó Valverde. El mar de los vivos, el mar de los muertos, y el mar del entre. Estamos en el cruce de los tres, el único lugar donde él puede manifestarse. ¿Quién es él?, preguntó Raúl, su voz apenas un susurro. Como respuesta, Valverde señaló hacia el agua. Al mirar por la borda, vieron con horror que el Esperanza estaba allí, sumergido a pocos metros bajo la superficie. Y a través de las ventanas del barco hundido, podían ver claramente a Diego y Ernesto, moviéndose dentro como si no estuvieran bajo el agua, como si no se hubieran percatado de su situación. Están vivos, por ahora, explicó Valverde. Pero cuando la luna negra aparezca esta noche, deberán elegir, unirse a la tripulación de la Vorágine o reunirse con sus amigos en las profundidades. Debe haber otra opción, insistió Miguel, desesperado. Siempre hay otra opción, respondió Valverde, con una sonrisa enigmática. Podrían intentar llegar al faro. ¿Qué faro?, preguntaron al unísono. Valverde señaló hacia el horizonte, donde una débil luz parpadeaba en la distancia. El faro de los tres mares. Se dice que su guardián conoce el camino de regreso. Pero nadie ha logrado llegar hasta él en todos estos años. Lo intentaremos, decidió Miguel inmediatamente. No será fácil, advirtió Valverde. El oscuro no los dejará ir sin luchar. Y tendrán que llegar antes del anochecer, cuando la luna negra se alce. ¿Y cómo se supone que lleguemos?, preguntó Javier. No tenemos bote. Valverde se acercó a la borda y señaló un pequeño bote salvavidas que no habían visto antes. Pueden usar ese. Pero les advierto,
lo que verán en el camino pondrá a prueba su cordura y su voluntad. No todos están hechos para enfrentar las verdades del abismo. Antes de que pudieran hacer más preguntas, Valverde desapareció, literalmente desvaneciéndose ante sus ojos como niebla dispersada por el viento. ¿Confían en él?, preguntó Raúl. No tenemos muchas opciones, respondió Miguel. O intentamos llegar al faro, o nos quedamos aquí a esperar lo que sea que pase con la luna negra. Los tres hombres prepararon el bote salvavidas con lo poco que pudieron encontrar, algunas provisiones, una brújula antigua que parecía funcionar erráticamente, y un farol. Mientras bajaban el bote al agua, notaron que la flota fantasma se había dispersado, dejando solo a la vorágine flotando en aquel mar imposible bajo 3 soles diferentes. Remen hacia el faro, indicó Miguel una vez que estuvieron en el agua. Y no miren atrás, pase lo que pase. Pero era difícil no mirar cuando, detrás de ellos, la vorágine comenzó a transformarse. El casco del barco se retorció y expandió, formando lo que parecían ser enormes extremidades que se sumergían en el agua. Y desde las profundidades, una risa cavernosa resonó, haciendo vibrar la superficie del mar. «¡Remen!», gritó Miguel. Remen como si su vida dependiera de ello. Porque, de hecho, así era. El pequeño bote salvavidas avanzaba con dificultad a través de aguas que no parecían pertenecer a ningún mar conocido. A veces eran de un azul profundo, otras veces se tornaban rojizas como sangre, y en ocasiones adquirían una inquietante transparencia que permitía ver formas moviéndose en las profundidades. Miguel, Raúl y Javier remaban con toda su fuerza, turnándose para descansar. El faro parecía mantenerse a la misma distancia sin importar cuánto avanzaran, como si se alejara a medida que ellos se acercaban. «Esto es una trampa», dijo Raúl después de horas de esfuerzo. «Nunca vamos a llegar. Tenemos que seguir intentando», insistió Miguel, aunque él mismo comenzaba a dudar. Javier, que había estado inusualmente callado, señaló repentinamente hacia el agua. «Miren. Ahí abajo». Al asomarse por la borda del pequeño bote, vieron con horror lo que parecía ser una procesión submarina, decenas de cuerpos humanos caminando por el fondo marino, todos vestidos con ropas de diferentes épocas, todos con los ojos completamente negros, como los del capitán Valverde. Caminaban en dirección opuesta al faro, hacia un punto en el horizonte donde el agua se oscurecía hasta volverse negra como tinta. «¿Qué diablos es eso?», murmuró Raúl. «Creo que son anteriores tripulaciones», respondió Miguel, recordando las palabras de Valverde. «Los que se unieron a él». A medida que avanzaba el día, si es que podía llamarse día aquella extraña luz que provenía de 3 soles diferentes, el mar se volvía más agresivo. Olas enormes amenazaban con volcar su pequeña embarcación, y extrañas criaturas que no podían identificar claramente saltaban ocasionalmente cerca del bote, como si los estudiaran. En un momento de relativa calma, Javier sacó de su bolsillo una pequeña fotografía desgastada. «Mi esposa y mi hija», explicó al notar la mirada de Miguel. «María acaba de cumplir 5 años. No puedo dejar que crezca sin un padre». Miguel asintió comprensivamente. Él mismo tenía una familia esperándolo en tierra, su esposa Elena y sus 2 hijos ya adolescentes. Incluso Raúl, solitario como era, tenía una madre anciana que dependía de él. «Vamos a regresar», prometió Miguel. «Todos nosotros». Un ruido a sus espaldas los hizo voltear. A lo lejos, la vorágine navegaba hacia ellos, pero ahora parecía haber crecido en tamaño, y su forma ya no era completamente la de un barco. Partes de su estructura se habían transformado en algo que recordaba más a un ser vivo. Tentáculos metálicos se extendían desde el casco, y lo que antes era el puente de mando ahora parecía una cabeza deforme con múltiples ojos brillantes. «Viene por nosotros», dijo Raúl, aterrado. «Remen más rápido». De repente, una niebla espesa comenzó a rodearlos, tan densa que perdieron de vista tanto al monstruoso barco como al faro. Durante varios minutos, navegaron a ciegas, guiados solo por la brújula que seguía comportándose erráticamente. Cuando la niebla se disipó parcialmente, se encontraron en un canal estrecho flanqueado por lo que parecían ser restos de barcos naufragados. A ambos lados, cascos rotos y mástiles quebrados emergían del agua como los huesos de enormes criaturas marinas. «Es un cementerio de barcos», observó Javier. A medida que avanzaban por el canal, comenzaron a escuchar voces que provenían de los restos. Susurros al principio, luego llamadas más claras. Voces que pronunciaban sus nombres. «¿Miguel? ¿Eres tú?». Una voz femenina, dolorosamente familiar para Miguel, sonó desde uno de los barcos destrozados. «¿Por qué nos abandonaste? ¿Elena?». Miguel se levantó, tambaleándose en el bote. «Elena. No es real», lo sujetó Raúl con firmeza. «Sea lo que sea esto, está jugando con nuestras mentes».
Pero las voces continuaron, cada vez más convincentes. La hija de Javier llamando a su padre, la madre de Raúl pidiendo ayuda. Era una tortura psicológica diseñada para quebrarlos. «No escuchen», gritó Miguel, tratando de mantenerse fuerte. «Sigan remando». De pronto, el canal se ensanchó y ante ellos se alzó el faro, mucho más cerca de lo que esperaban. Era una estructura antigua pero imponente, construida sobre un pequeño islote rocoso. La luz en su cúspide parpadeaba con un ritmo hipnótico, alternando entre 3 colores diferentes que correspondían a los 3 soles en el cielo. «¡Lo logramos!», exclamó Javier con renovada esperanza. Pero su alegría fue efímera. A medio camino entre ellos y el islote, el agua comenzó a agitarse violentamente. La superficie se quebró y algo enorme emergió. Parecía ser la proa de la vorágine, pero transformada en una especie de rostro grotesco con rasgos vagamente humanos. Detrás de esta aberración, el resto del barco se elevaba, retorcido y deformado, con su casco ahora articulado como el cuerpo de una serpiente marina. «El oscuro», susurró Miguel, comprendiendo finalmente a qué se refería Valverde. La criatura barco bloqueaba el paso hacia el faro, y de su boca deforme surgió una voz que resonó no en el aire, sino directamente en sus mentes. «Nadie escapa de mi flota. Ustedes ya me pertenecen». Del interior de la criatura emergieron figuras que reconocieron al instante, Diego y Ernesto, pero transformados, con la piel pálida y los ojos completamente negros. Tras ellos, docenas de marineros con el mismo aspecto espectral, todos vistiendo uniformes de diferentes épocas. «Únanse a nosotros», habló Diego, pero su voz sonaba hueca, como si algo más hablara a través de él. «Es más fácil rendirse que luchar. Ya no sentimos miedo, ni dolor, ni pérdida», añadió Ernesto con la misma voz inhumana. «Somos uno con el oscuro, navegando eternamente». Miguel miró a sus compañeros. En los ojos de Raúl vio determinación, pero en los de Javier detectó duda, como si parte de él considerara la oferta. «No los escuches, Javier», dijo Miguel, poniendo una mano en el hombro del joven. «Recuerda a tu familia». La mención de su familia pareció despertar algo en Javier, que asintió con renovada resolución. «Tenemos que llegar al faro», dijo Miguel. «Es nuestra única esperanza». «¿Pero cómo?», preguntó Raúl. «Esa cosa bloquea el paso». Miguel observó el agua a su alrededor y notó algo extraño. Pequeñas luces brillaban bajo la superficie, formando un camino que rodeaba a la monstruosa entidad. «Ahí», señaló. «Creo que el guardián del faro nos muestra el camino». Sin tiempo para debatir, comenzaron a remar siguiendo aquellas luces submarinas. La criatura barco rugió de furia y lanzó sus tentáculos metálicos hacia ellos, pero cada vez que estaba a punto de alcanzarlos, las luces submarinas se intensificaban, creando una barrera que la bestia parecía incapaz de cruzar. Finalmente, tras minutos que parecieron horas, llegaron a la base del islote. Una escalera tallada en la roca llevaba hasta la entrada del faro. «¡Rápido!», urgió Miguel mientras saltaban del bote. «El sol se está poniendo». Era cierto. Los 3 soles descendían simultáneamente hacia el horizonte, y en su lugar, una oscuridad antinatural comenzaba a elevarse, la luna negra que había mencionado Valverde. Subieron las escaleras a toda prisa mientras detrás de ellos, la bestia rugía y se retorcía, frustrada por no poder alcanzarlos. Cuando llegaron a la puerta del faro, ésta se abrió sola, invitándolos a entrar. Sin dudarlo un instante, los 3 hombres se precipitaron al interior. La puerta se cerró tras ellos con un golpe seco, dejándolos en la relativa seguridad del faro, a salvo por el momento del horror que acechaba fuera. El interior del faro era sorprendentemente acogedor. Una escalera de caracol subía por el centro de la estructura, iluminada por lámparas que proyectaban un cálido resplandor ámbar. «Hola», llamó Miguel. «¿Hay alguien aquí?». «Suban», respondió una voz anciana desde lo alto. Los estaba esperando. Llegaron a la cúspide donde encontraron a un anciano de barba blanca y ojos azul cristalino. Atendía un complejo mecanismo que hacía girar la lámpara, cuya luz cambiaba entre 3 colores, azul, ámbar y verde. «Bienvenidos al faro de los 3 mares», dijo el anciano. «Mi nombre es Sebastián». «¿Qué es este lugar?», preguntó Miguel. «¿Y qué es esa cosa ahí fuera?». «Este faro existe en la intersección de 3 realidades, el mundo de los vivos, el mundo de los muertos y el entre», explicó Sebastián. «Lo que los persigue lo llamamos el Oscuro, un antiguo dios marino que usa barcos abandonados como cuerpos y a sus tripulantes como alimento». «¿Por qué nos eligió a nosotros?», preguntó Javier. «Busca cualquier barco que navegue sobre él cuando asciende desde las profundidades, lo que ocurre cada 50 años, durante la luna negra». Un rugido estremecedor sacudió el faro.
El oscuro se acercaba y la luna negra comenzaba a elevarse. Sus amigos ya son parte de él, dijo Sebastián con pesar. Pero ustedes aún pueden salvarse. Les entregó un pequeño frasco con agua brillante. Esto es esencia del mar de los vivos. Viértanla en el agua durante el cenit de la luna negra y sigan su estela. Los llevará de regreso a su mundo. Algo golpeó violentamente contra la base del faro, haciendo temblar toda la estructura. Está intentando derribar el faro, dijo Sebastián alarmado. La luna negra lo está fortaleciendo. Váyanse ahora. Usen el bote que está en la parte trasera. Yo lo distraeré. ¿Cómo?, preguntó Miguel. El faro no es solo una estructura, explicó Sebastián. Es un faro tanto para los barcos como para las almas. Mi luz puede contenerlo. Otro impacto devastador sacudió el faro hasta sus cimientos. Grietas aparecieron en las paredes. Ahora, gritó Sebastián, girándose hacia la lámpara gigante. Los tres pescadores descendieron rápidamente mientras el faro entero se estremecía. En la parte trasera encontraron un pequeño bote. Mientras subían, vieron con horror cómo enormes tentáculos metálicos se enroscaban alrededor del faro, apretando cada vez más fuerte. De repente, la luz en la cúspide se intensificó hasta volverse cegadora. Los tres colores se fundieron en un resplandor blanco puro tan intenso que tuvieron que cubrirse los ojos. Un grito inhumano rasgó el aire mientras los tentáculos se retraían, como quemados por aquella luz. Lo está conteniendo, dijo Miguel. Está sacrificándose por nosotros. Remaron alejándose mientras la batalla entre la luz del faro y la oscuridad de la bestia alcanzaba su punto álgido. La luna negra estaba casi en su cenit, un vacío perfecto en el cielo. Ahora, gritó Miguel cuando la luna negra alcanzó su punto más alto. Raúl vertió el contenido del frasco en el agua. Inmediatamente, una estela luminosa se formó, señalando un camino. El agua comenzó a arremolinarse, formando un vórtice que lo succionaba hacia abajo. No suelten los remos, gritó Miguel. Sigan la luz pase lo que pase. Lo último que vieron antes de ser engullidos fue el faro derrumbándose en una explosión de luz, y con él, el monstruoso barco desintegrándose en 1000 pedazos. Después, solo oscuridad. Miguel abrió los ojos lentamente, cegado por la luz del sol. Sol, uno solo, amarillo y familiar. Estaba recostado sobre la cubierta de la Esperanza. ¿Raúl? ¿Javier? Llamó, su voz ronca. Aquí estamos, capitán, respondió Raúl desde el puente. Bienvenido de vuelta. Miguel se levantó tambaleante. El Esperanza navegaba tranquilamente bajo un cielo normal, sin niebla ni fenómenos extraños. ¿Qué pasó?, preguntó, acercándose a donde Raúl manejaba el timón. Desperté hace una hora, igual que tú. Javier está abajo con Diego y Ernesto. ¿Diego y Ernesto? Miguel sintió un escalofrío. ¿Están aquí? Claro que están. Raúl lo miró extrañado. ¿Dónde más estarían? Javier subió a la cubierta, seguido de Diego y Ernesto. Los tres parecían normales, sin rastro de ojos negros o piel pálida. El motor está bien, capitán, informó Diego. Aunque no entiendo por qué se detuvo anoche. ¿Anoche? ¿Qué recuerdas de anoche? Diego se encogió de hombros. No mucho. Estábamos pescando cuando el motor se paró. Luego, frunció el ceño. Creo que me quedé dormido. Tuve unas pesadillas muy raras. Yo también, añadió Ernesto. Soñé con un barco antiguo que nos perseguía. Miguel miró a Javier, buscando en sus ojos alguna señal de que recordaba lo mismo que él. ¿Qué día es hoy?, preguntó Miguel. Jueves, respondió Raúl. El mismo día que cuando salimos, solo que más tarde. Estamos a unas 20 millas de la costa, añadió. Llegaremos antes del anochecer. Cuando los otros regresaron a sus tareas, Javier se acercó a Miguel en voz baja. No fue un sueño, ¿verdad, capitán? Miguel lo miró fijamente. ¿Recuerdas? Todo, confirmó Javier. El barco fantasma, el faro, Sebastián. Creo que Raúl también recuerda, pero finge que no para no asustar a los otros. Es mejor así, asintió Miguel. Dejemos que Diego y Ernesto crean que fue solo un sueño. Mientras navegaban de regreso, Miguel observó el agua. Por un instante, creyó ver un destello bajo la superficie, como un reflejo del agua luminosa que los había guiado. Metió la mano en su bolsillo y sintió el frasco vacío de Sebastián, única prueba física de su experiencia. Esa noche, cuando llegaron a puerto y los demás se fueron, Miguel se quedó solo en el muelle. Un pescador viejo se acercó, fumando una pipa. «Buena pesca, Sánchez»,
Preguntó el anciano. No realmente, don Tomás. Tuvimos problemas con el motor. Don Tomás dio una bocanada de humo y comentó casualmente. ¿Sabes? Cada 50 años hay pescadores que regresan con historias extrañas. Hablan de barcos fantasmas, de mares imposibles. Mi abuelo fue uno de ellos, allá por 1924. ¿Qué le pasó a su abuelo? Vivió una vida normal, aparentemente. Pero cada luna llena salía al mar solo, como si buscara algo. Decía que había hecho un trato con el guardián de un faro, que había prometido mantener la luz encendida para que la oscuridad no pudiera regresar. ¿Y usted le creía? Don Tomás sonrió enigmáticamente. Recuerdo sus últimas palabras: la luz debe permanecer. Si se apaga, él volverá. El anciano se despidió, dejando a Miguel solo. Al mirar hacia el horizonte, Miguel creyó ver por un instante una luz tricolor parpadeando a lo lejos. Esa noche, colocó el frasco vacío en su ventana, donde la luz de la luna lo iluminaba. Y encendió todas las luces de su casa, como si eso pudiera mantener alejada la oscuridad. Porque Miguel sabía que lo que habían enfrentado seguía ahí fuera, en las profundidades, esperando. Y que algún día, cuando la luna negra volviera a alzarse, el oscuro intentaría de nuevo encontrar su camino hacia nuestro mundo. Mientras tanto, él mantendría la luz encendida. Era lo mínimo que podía hacer para honrar el sacrificio de Sebastián, el guardián del faro de los tres mares.